Entender y analizar los siguientes conceptos a una lógica razón, y a la vez también se puede aceptar estos conceptos como ilógicos a una verdad o una falsedad en cuanto a la reencarnación, porque estaríamos llegando a la primera esclavitud espiritual en el espacio que dé lugar después de la muerte, y este espíritu regresa a un poseso en el mundo de la realidad humana, esclavizando un nuevo naciente con su espíritu, que llevará todo el peso de la vida y sacrificio a su diario vivir, mientras el espíritu reencarnado se da su buena vida como zángano en ese cuerpo prestado para su purificación, y Dios lo acepte, y por lo tanto con ese poder de dominio sobre el espíritu sumiso, le hará creer que viene del más allá para culminar su misión inconclusa en la tierra, con el objetivo de cambiar su modo de vivendi anterior, con humildad y desposeerse todo bien material y otra. Pero acá una razón de verdad es una falsedad por un principio muy sencillo, porque se ha apropiado de un cuerpo con su espíritu y a la vez lo somete para ser Dios en la tierra, con más ambición de ser único, y que los perros se doblegan a este figurín que utiliza un cuerpo ajeno para seguir buscando intereses personales con los elegidos que lo han encontrado, o sea, una razón de verdad y falsedad, y con un argumento lógico nos indica que sigue siendo un farsante actualizado, sin desprenderse de su pasado. Por lo tanto, un argumento válido es que no ha cambiado ni con su muerte ni con su regreso, y en estos casos desde su aparición y generación tras generación hasta nuestros días es lo mismo, y los ejemplos han abandonado en su comportamiento maldad y muerte. Por lo tanto, una razón lógica, una verdad y fundamentada por una razón ilógica o una falsedad, porque no sabemos si es verdad o falso la reencarnación. Ahora se puede aceptar otro concepto respectivo, una razón de lógica y lógica, en que todos los humanos al morir reencarnan en otro, convirtiéndose en un juego de nacer, crecer y morir, para justificar la maldad y muerte, debido a su espiritualidad inmaterial a semejanza de Dios. ¿O que nos representa este juego en reencarnar? Porque no lo estoy encontrando una razón de lógica, debido a que vamos a encontrar estos espíritus en proceso de un cuerpo con espíritu, pero algunos se atorran persuadidos de que son lo que es, o han sometido al proceso para que actúen en beneficio de él y digan a los sabios o elegidos que han vuelto del más allá, y tratar por todos los medios de demostrar que es aquel individuo de la historia o de su generación pasada. Pero acá ya nos estamos encontrando con una lógica de la falsedad, porque un poseso está buscando por algún medio de que se entere que está de nuevo en la vida, para buscar su ambición de siempre en su pasado, y la quiere aplicar con rigor, atemorizando de su existencia, conllevando todo esto a una simple farsa por algo muy sencillo, porque si un espíritu inmaterial a semejanza de Dios regresa a dejar su impureza libre de la maldad y de matar, entonces ¿por qué se anuncia a terminar su actuar pasado, así sea bueno o malo? Porque la muerte es una transición a lo inmaterial del espíritu, pero a la vez encontramos procesos tranquilos sin anunciarse. Solamente vive como un zángano, a costa de quien lucha su diario vivir, o sea, dos espíritus inmateriales en un cuerpo. ¿Para qué? Para seguir demostrando que es poderoso y que tiene un esclavo a su servicio después de muerto, dándonos una lógica simple a una verdad o una falsedad, que los espíritus en su bienaventuranza o en alguna dimensión se encuentran con la misma humillación que en la tierra, que uno se cree más que los otros y Dios lo tiene esclavizados a una obediencia total, atemorizando al espíritu que lo enviará al infierno, que puede ser la misma tierra, porque morir para regresar el espíritu inmaterial a la tierra es una razón y lógica, un principio de verdad, convirtiéndose en una falsedad, una verdadera razón lógica como ser humano, aunque no conocemos nuestro origen, pero se cree capacitado con su intelecto y conductivo a la verdad, con una falsedad de que la conoce, y lo cogimos con una falsedad para afirmar que encontró la verdad, aun cuando no conocemos que este uso de razón es ilógico a un principio de razón a nuestro origen desconocido. Ahora, si el espíritu material reencarna en el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo, sería algo absurdo a todo principio de razón, así fuese por creación o evolución, porque no se justificaría la presencia del ser humano en su perfección y estructura, y sobre todo con su sapiencia y la maldad otorgada, pero a la vez ejerce la muerte sobre su género y animales, es destructor de su hábitat y otras. Por esto y otras cosas que son indispensables, ya que, por cierto, es algo increíble nuestra existencia en el universo que se expande, y la Tierra ubicada en el sistema solar, y esto nos da los elementos para la supervivencia, porque aquí nacemos y se muere en nuestra respectiva generación y se evoluciona a grandes pasos, que puede ser bueno o malo, donde el mismo humano se jacta a la semejanza de Dios con su espíritu inmaterial, que puede ser el vínculo de la vida. Entonces, ¿por qué un poseso va en busca de dos células que se unirán para la fecundación del ser humano? Por esto sería una razón ilógica, una verdad, y a la vez la falsedad actúa como testigo al desconocimiento de nuestro origen,
donde, no se, donde se nos presenta la razón a la lógica de cómo fue el primer humano o su nacimiento para la continuidad de la raza por la procreación de la hembra y el macho. Entonces acá nos vamos a encontrar con algo extraordinario y con un procedente a la razón de la lógica para su procedencia o una verdad, y que todos los afirman con una razón ilógica la falsedad, aduciendo conocer el origen del humano, porque la verdad y lo falso no puede ser procedente a lo desconocido, donde la razón y la lógica nos presenta la incógnita más grande al buscar de dónde surgieron los gametos que dan la vida y cómo se unieron respectivamente para darle vida al humano, a los animales y a las plantas, etc. Conllevando todo esto en que la razón, la lógica es verdad y falso, porque en términos generales es lúcido a la incógnita del origen, conllevando a las premisas basadas en que el origen es creación por un Dios o evolución, donde la razón a una lógica es verdad y falso, porque hasta el momento nadie puede afirmar que esto es verdad y lo otro es falso, solamente conceptuar una idealización de un Dios y una espiritualidad o una evolución, o que la vida es existencial. Solo se nace y se muere, pero se continuará con la gran incógnita de su origen y de su maldad y de matar a nombre de Dios, pero respetan con mucho temor a Lucifer, donde la razón del bien es fundamentada con la razón del mal, o a la inversa, donde el mal fundamenta el bien. O sea, Dios es creación, grandeza, el bien de todo esplendor, pero la maldad y matar es a nombre de Dios. Pero el mal es representado con Lucifer y no lo ejecutan a su nombre, conllevando a que le tienen temor, lo respetan. Nadie ejerce la maldad o matar a nombre de Lucifer, donde se debía oficiar toda clase de males y hasta matar. Entonces una lógica real a una verdad y una lógica real a la falsedad. O sea que el bien es una razón de lógica de buenos principios para aplicar malos principios en beneficio de una verdad idealizada, una creencia o mitos, gracias a la lumbrera intelecto del humano y conocedor de la verdad en cuanto a Dios y del espíritu inmaterial, dándole gran importancia a este gran descubrimiento para la aplicación de la maldad y la muerte a todo lo que lo rodea. Pero el mal es una razón ilógica de malos principios para el que era un buen principio en beneficio de una verdad idealizada en que Lucifer existe y es respetado en todos los principios por el temor que le tiene y no aplicar una maldad y muerte en ofrenda. Entonces todo esto nos confirma unos conceptos a una razón de lógica en que Dios es una falsedad por el respeto por parte del humano, y a la vez se establece una razón de lógica de verdad en cuanto a Lucifer por el respeto que le tienen. Por eso el bien es una verdad fundamentada por una mentira y el mal es una mentira para fundamentar un principio de verdad. O sea, esto nos conlleva a un simple conceptuar en que la verdad es mentira y la mentira es una verdad, basados en los términos reales a la razón de la lógica. Por eso lo ilógico se convierte en un tema fundamentado en lo real cuando la mentira es verdad y la verdad es mentira, a unos principios obtenidos de una razón lógica. Y la razón ilógica debido a que no conocemos nuestro origen, pero sí sabemos que el universo existe y se expande y que no encontramos en el sistema solar y la Tierra es nuestro hábitat con todos los elementos para dar vida, ofreciendo una variedad de parajes y estaciones y obteniendo algo muy importante gracias a la entendedera y la evolución en cada era, donde vamos a apreciar un concepto de lógica cuando los gametos están listos para fecundar y se presenta una concesión que dará una nueva vida, y también apreciaremos los gametos fecundar las diferentes formas en los animales y la flora, etcétera. O sea que la razón a la lógica de la verdad y la falsedad a lo ilógico de la falsedad y la verdad se aplica a un principio real y real en cuanto no conocemos nuestro origen. Y a este fundamento idealizamos en una creencia o mitos o leyendas, etcétera, en que Dios existe, el espíritu inmaterial, en Lucifer y otras. Pero el humano, como el circunspecto de la historia ante su conocimiento y cualidades para su desarrollo a semejanza de Dios, conllevándolo a creerse Dios y aplicar su gen de maldad y matar, por heredar el congénere del humano y el espíritu inmaterial de Dios, basados en los conceptos a un principio real donde el humano lo confirma como una verdad y a la vez lo afirma con los antecedentes en manuscritos, escritos o divulgados por medio de la palabra y otros perorar, etc. Donde comienza a afirmar que Dios Padre del humano y de su espíritu, donde Él castiga a su hijo humano, o los mata, los amenaza, los esclaviza a su poder temerario, humilla a su espíritu con la muerte del cuerpo humano, expulsa a los espíritus de su paraíso celestial al infierno de la tierra para algún poseso, o los envía como castigo a los terrenos de Lucifer y muchas otras cosas. Entonces, si estas son las enseñanzas de un Dios a su espíritu, las heredará cuando el espíritu inmaterial de la vida del ser humano, para comenzar a aplicar la medida que evoluciona o crece, y al encontrarse libre en el planeta Tierra ejecutará toda su maldad guardada en contra de su género y luego matará por convicción de sentirse Dios en semejanza de su Padre. Por consiguiente, todo esto es una razón de la lógica, una verdad construida con unos conceptos irreales a una ilógica de la verdad. O sea, la falsedad es la virtud para encontrar la verdad
Y la verdad es una virtud para llegar a una falsedad de que el humano actúa en nombre de Dios en el bien y el mal. O sea, y respeta a Dios en sus ofrendas para su protección diaria en todos los aspectos y la salvación en el cuerpo, conllevando a una razón ilógica por la falsedad todo esto, en que se oficia una ofrenda diaria para ejecutar el bien o el mal, o sea, desde la maldad más noble a la más perversa o simplemente matar en todas las formas posibles del horrido. Y estas virtudes las ejecuta a nombre de Dios o a nombre de la sangre descendiente de Dios en la tierra como elegidos o salvadores de la raza humana según los manuscritos o el perorar diario hasta nuestros días. Porque esto es muy perverso, una razón de la lógica conllevando los conceptos a una razón ilógica desde todo principio real a las circunstancias aplicando la supervivencia, ya que está pidiendo una contraprestación por medio de ofrendas o súplicas a su diario vivir o para la salvación a su muerte. Por lo consiguiente, a estas premisas las quiere tomar como una perfección de alto nivel como humano ante la supremacía de Dios. Por lo tanto, un principio de razón a una lógica, esto se está convirtiendo en un uso a la razón ilógica, ya que si partimos de un principio para nuestro comportamiento como humano pensante, entonces no es necesario ejecutar alguna ofrenda para el bien o el mal, ni utilizar una maldad noble o atroz, ni matar con el método más horrido, o para buscar nuestra salvación a nuestra muerte por una razón lógica o un principio real en cuanto a la sinopsis de que si el espíritu pertenece a la supremacía de Dios, entonces nos enteramos por un simple raciocinio de nuestro intelecto que al unirse los gametos para la concesión de un humano, ya es algo indescriptible que dos células sea la esencia de la vida con su espiritualidad, y este embrión comienza su desarrollo en los primeros meses hasta convertirse en feto y después de varios meses y su desarrollo en la placenta fortaleciendo su organismo es expulsado para comenzar su actuar en la vida, como crecer, cultivar su conocimiento, trabajarse libre y entender todo lo que nos rodea para poder vivir y morir, donde la razón de la lógica es una verdad, todo este principio del humano, que en sí es asombroso a esta realidad y en efecto una verdad, donde el humano al ser hijo de Dios debía ser todo principio bueno, debería ser en todo principio bueno, convivir en paz, no matar, no ofrecer ofrenda ni pedir para su salvación. Su conocimiento debe estar dispuesto para el bien y la maldad debe ser un término desconocido. O sea que por el solo hecho de ser hijo de Dios, la bondad debe ser un principio a toda la nobleza del ser humano y el entendimiento de cumplir una meta en la vida para aceptar la muerte como un don a lo que fue la vida y su goce con el bien, ya que su cuerpo se envejeció y sus células se han agotado, dejando desprender el espíritu inmaterial o también por alguna enfermedad o accidente, porque este es el conocimiento de la razón de la lógica, una verdad de lo que es la vida y la muerte. Pero ahora nos deslumbraremos más a una lógica de la verdad, a lo desconocido, el misterio de la fecundidad del primer ser humano, o del universo, o del sistema solar y la Tierra, de la flora, de la fauna y todos los elementos que nos da el planeta para el fortalecimiento de la vida. O sea, que en términos generales, a la verdad esto debía ser la única lógica de nuestro comportamiento de respeto hacia Dios, a su espíritu sublime, a esta grandeza, conllevándonos a la lógica de una verdad o una falsedad debido a las interpretaciones de cada uno de nosotros a esta función del origen del humano y el universo, ya que las bases fundamentadas en el humano están basadas en sus creencias y sus temores debido a las afirmaciones en cada uno en su intelecto en aceptar dichos eventos a la funcionalidad del origen del humano o a un Dios. Y la creación del planeta conllevándolo a muchos misterios e incertidumbre a la vida, a la muerte, para la salvación del espíritu inmaterial, por un hecho de la razón a una verdad o falsedad, siempre y cuando estas premisas sean verídicas al contorno de Dios. Pero ahora se nos va a presentar el contraste de una grandiosidad a un principio de razón, a una lógica de verdad, porque a Dios se le respeta en todos los principios como ser superior de energía infinita, pero desconocido en su grandeza y sus hechos, que a la vez constituye un principio de razón a una lógica de falsedad, porque no se encuentra una veracidad a la existencia de un Dios, para que sea un hecho la creación o el conjunto del universo, del sistema solar o la tierra y el humano, la flora y la fauna y todos los elementos que otorga la tierra para la vivencia de los seres vivos. Pero sin embargo, una razón de lógica del respeto a Dios es de grandes proporciones a su dimensión como ser superior, intangible. Por lo tanto, este principio es algo descomunal y de una contrariedad irreversible a una razón de lógica y una verdad basados en el acontecer diario, y no se puede considerar como una mentira por el respeto que le tienen a Lucifer. Tiemblan al pronunciar su nombre, le tienen pavura, sudan en solo pensar que sean enviados a él, se idealizan el infierno de muchas formas, que el espíritu inmaterial será doblegado por la energía devastadora del patrón de las tinieblas. Porque esta aceptación es inconfundible a este principio de respeto, porque uno
No escucha al humano en oración a un favor o una ofrenda para sublimar su salvación. No matan a su nombre. No ejecutan revoluciones pacíficas o violentas para constituir un paraíso. Tampoco roban para fortalecer su emporio infernal terrenal. No ejecutan una mortandad para engrandecer más su poder. El humano nunca afirma que Lucifer va a destruir la tierra para castigarlo. No lo invocan para la maldad y la muerte. No utilizan la verdad o la mentira o la grosería por alguna inconveniencia. No encontramos al humano discutiendo o peleándose para estar a su altura. No lo oran para el bien o el mal. No le tienen religión a afirmar lo que son las elegidas. No le tienen ejércitos de combate. No unificará el emporio económico a tu nombre. Ni las derechas, ni las izquierdas, ni las religiones, ni las sectas, ni el político, ni la sociedad civil, ni el tirano, ni el dictador, ni las altas cortes, ni las fuerzas de seguridad, etc. Te injuriarían su gran nombre. No le adoctrinan humanos a su causa de poder. No le tienen altares. No le tienen hijos especiales para guiar al humano. Tampoco tienen profetas anunciando una descendencia para salvarlos o que el mundo se acabará. Tampoco aparecen pueblos aduciendo ser los hijos únicos. Los pueblos no lo identifican con diferentes nombres de tu poder o que este es el verdadero porque le han unificado su nombre a un solo patrón. No violan niños a su nombre, no ofrecen la sangre de niños, jóvenes, adultos, ni altos terroristas para glorificar tu nombre, no descuartizan a tu poder, no matarán a un hijo de tu descendencia para salvar la humanidad como sacrificio a la raza humana, no habrá guerra a tu nombre, no procurarán tu sangre aduciendo como hijos especiales o únicos de su especie. Ningún estado se fortalecerá a tu nombre y muchas otras cosas que no harán a tu nombre como ofrenda, buena o mala. Por el respeto que le tienen como amo superior, señor Lucifer, el dios de las tinieblas. Pero ante todo esto, solamente encontramos algunos adeptos satánicos que te ofenden con sus religiones y sacrificios y que no los respetan y menos le tienen miedo. Simplemente actúan igualmente que los adeptos del otro Dios poderoso.